hoy, sábado 14 de mayo de 2022, estamos realizando el 61º Conversatorio Sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al académico Víctor Raúl Martínez Astudillo, miembro de número de nuestra institución, y quien va a presentar una conferencia titulada Historia del conflicto limítrofe entre Nicaragua y Colombia. El académico Víctor Raúl Martínez Astudillo, él es arquitecto, egresado de la Universidad del Valle, de la Facultad de Arquitectura, es también administrador de empresas, egresado de la Facultad de Administración de la Universidad Santiago de Cali, ha hecho educación continuada en gestión ambiental, él ha sido docente de la Universidad del Valle, profesor de cátedra en construcción y presupuestos, en el posgrado en paisajismo de la Facultad de Arquitectura y también en la Universidad Santiago de Cali en la especialización en desarrollo ambiental. Él tiene una amplia experiencia laboral en entidades como Conurbanas, como gerente de proyectos de inversión en vivienda, en la CBC, la Corporación Autónoma Regional del Cauca, en el Plan Costa Pacífico, en Servivienda, como director del departamento técnico, en el municipio de Cali, como jefe de control físico, impulsó la reforma urbana en el manejo y control del espacio público y también en vivienda social. En la Contraloría Departamental del Valle del Cauca fue Contralor de Recursos Naturales, haciendo el control fiscal a la inversión pública de los entes territoriales e institutos en la cuestión medioambiental. Y en la Gobernación del Valle del Cauca fue secretario de Vivienda Social, promoviendo soluciones de vivienda, mejoramientos y planes comunales. Ha participado en varias juntas directivas, en la Junta Directiva de Invicali, que es el Instituto de Vivienda Municipal, en el Comité Cívico e Intergremial de Cali, del cual es fundador y fue su primer director ejecutivo, en la Sociedad de Mejoras Públicas, de la cual es socio permanente desde el año 1993, fue miembro de la Junta Directiva de esa entidad, propugna el mejoramiento del mobiliario público, la conservación del patrimonio arquitectónico, también el ornato. Inicialmente se llamaba Junta de Ornato. La Sociedad Colombiana de Arquitectos, también el académico Víctor Raúl Martínez ha sido socio de número permanente de esa institución, miembro de su junta directiva. También ha sido miembro y secretario del Consejo Departamental de Planeación, fundador y socio aportante de la Corporación Fondo Mi Río Cauca, también fundador y primer director ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo de los Cerros Tutelares, Corpocerros, y de la Corporación de ONGs Ambientales del Pacífico, fundador y vicepresidente. También ha formado parte de la Comisión Departamental de Vivienda de la Gobernación del Valle del Cauca y ha trabajado también en el sector privado como consultor y contratista, ¿sí? En su experiencia como arquitecto y urbanista que es. Bueno, con esta presentación entonces le doy la palabra al arquitecto Víctor Raúl Martínez para que inicie su conferencia sobre la historia del conflicto limítrofe entre Nicaragua y Colombia. Adelante, Víctor Raúl. Bueno, muy buenas tardes, Mario Andrés. Muchas gracias por la presentación. Un saludo a todos los académicos e invitados. Bueno, esta tarde vamos a hablar de algo pues que es muy reciente en cuanto a que nos hemos dado cuenta de que tenemos posesiones en ultramar y que nos las están cuestionando y nos las están tratando de quitar, y que son las del Caribe en la costa en la parte occidental del Mar Caribe. Y voy a tratar de hacerlo como tics históricos para que para dejar como sustentado y afirmados ciertos conceptos que tenemos que tener en cuenta para comprender este conflicto con Nicaragua. Bueno,
el conflicto con Nicaragua es por el área marítima en el Mar Caribe. Eso pues no necesitamos demostrarlo, sino que lo evidenciamos de que eso es así. Yo tengo una teoría que la expresé en la anterior charla sobre la apropiación, sobre el ordenamiento territorial, que es el Homo sapiens siempre apropia territorios. Es el único ser viviente del planeta Tierra que lo hace y lo hace violentamente, colocando todo el contenido del territorio biodiverso a su servicio y a través de su formación social, sea la que fuere, en cualquier cultura, en cualquier época, en cualquier formación social, en cualquier raza, en cualquier credo, es así, siempre es así. Se formaliza esta dominación territorial con la política. La guerra obviamente es la expresión de esta política y últimamente las relaciones exteriores es la herramienta para dibujar toda esta apropiación del territorio que hacen las diferentes organizaciones sociales, hoy en día estados, hoy en día naciones. Colombia se formó históricamente sobre un territorio continental y marítimo que en un momento histórico lo cuantificamos y era el doble de lo que hoy tenemos entre territorio insular y territorio continental. Eran más o menos unos 4 millones de kilómetros cuadrados. Éramos el país más grande en el momento de la independencia que había en América, incluyendo Brasil, incluyendo Estados Unidos, incluyendo el resto de territorio. Eso consta históricamente en los mapas que realizaba o realizó, que ahora los vemos, de la colonia española, que era la que ejercía el dominio territorial bajo su organización, su religión, su figura, era la que nos dejó con esa organización. De esa organización hemos perdido más de la mitad de este territorio y lo seguimos perdiendo. Ahora lo mostramos. Bueno, el conflicto con Nicaragua, para mí, el conflicto de hoy es la continuación de ese ser nuestro, como de paciencia, diría yo, diferente a otras formaciones sociales que son mucho más agresivas. Bueno, en fin. La charla yo la centro en lo siguiente. Lo primero, hay unos actores en ese conflicto, que son Colombia y Nicaragua, y obviamente el archipiélago de San Andrés y sus cayos. El otro actor es un concepto que se tiene sobre la soberanía en el mar, que está reglamentado ya por las Naciones Unidas, pero es muy reciente. Y el último actor es la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ahora vemos qué es. La segunda parte, lo que dije antes, el ser humano siempre ha ocupado violentamente un territorio y dominándolo y digamos, excluyendo a las demás formaciones que están en ese territorio. La tercera, el territorio actual se formó con el Homo sapiens que vino del mar, fundamentalmente, obviamente, los españoles. Pues aquí llegaron europeos, todos los que quiera, chinos antes, vikingos antes, en fin. Tenemos unos momentos históricos que ahora lo mostramos muy en tip de cómo fuimos perdiendo territorio en el siglo XIX y en el siglo XX. Y con Nicaragua tenemos cosas muy precisas. Hay dos leyes coloniales de 1803 y 1806, es decir, a punto de irse los españoles o de que los echáramos, que no se iban a ir por sí mismos, que definieron de quién era un territorio en el Mar Caribe, de Nicaragua una parte y de Colombia la otra, ahora lo vemos. Un siglo después se hizo otro tratado, pero antes de eso, no está aquí, los países en la independencia, después de la independencia en 1824, firmaron los dos países libres e independientes un tratado que casi que formaliza lo que dejaron los españoles en ese territorio. Un siglo después se hizo otro tratado, Meneses Esguerra, en 1928, que reafirma lo que ya llevaba tres digamos, tratados y leyes. Hay un fenómeno en Nicaragua que es de hace 40 años ya. El sandinismo apareció, ganó la revolución y lo primero que hizo antes de cualquier cosa fue mandar a Colombia en algo que ya era nuevo, que era la Corte Penal Internacional de La Haya, que es de las Naciones Unidas. Por esa demanda del sandinismo de Nicaragua, la Corte ha dictado 4 sentencias. Pues la del 2007 prácticamente ratifica todo lo que se dijo antes. La del 2012 nos quitan mar territorial y nos quitan casi que los cayos del norte, pues ahora lo vemos. Y las dos últimas, 2021 y 2022, ratifican la del 2012. Bueno, con esos elementos sacaremos algunas conclusiones. Lo primero de Nicaragua.
Nicaragua en 1502 la descubre Colón en su cuarto viaje. Si la descubrió Colón y descubrió fue la costa del Caribe, que es la que está a la derecha, es la costa que se llama Muisquito. No hay pierde. Esa costa y Nicaragua la descubrió Colón. 20 años después, Castilla de Oro, que era Panamá, que era muy fuerte entre Centroamérica y el norte de Sudamérica, y era una provincia que España le dio mucho poder, organiza la primera expedición a Nicaragua. Obviamente ahí hay todavía rezago, es decir, no había la cultura indígena que dominó hasta hace 1000 años antes de esto, que eran los mayas, no, pero sí había indios y muy belicosos, y prácticamente corrieron la conquista española hacia el mar Pacífico. Es decir, lo que yo quiero decir con esto es que España nunca tuvo un dominio pleno sobre la costa Muisquito, sobre el mar Caribe. Bueno, en 1524 se organiza en forma la primera expedición. Un señor Francisco Hernández de Córdoba, y ese señor funda las dos ciudades de León y Granada. Tiene una característica, que iba acompañado por una cantidad digamos, de futuros exploradores, futuros conquistadores, entre ellos Sebastián de Belalcázar, que fue el cofundador de León y primer alcalde de León en Nicaragua. En 1526, el primero que llegó, Gil González, lo nombran gobernador de Nicaragua y lo nombra el Consejo de Indias, directamente de Sevilla. Y inmediatamente, casi que inmediatamente lo agregan a algo que llamaban la Capitanía General de Guatemala. Bueno, entonces veamos qué es la Capitanía General de Guatemala. Eso existió entre más o menos la época que estábamos hablando de la primera conquista española sobre Nicaragua hasta la independencia, hasta 1821. Pues obviamente todo lo que conquistaba España se anexaba al imperio y a la corona española, y el rey español era el que definía quién administraba y cómo se administraba. Entonces eso lo administraban por una figura jurídica que llamaba la Real Audiencia de Guatemala, y el presidente designado para eso era designado por el rey de España, con otros cargos como gobernador y capitán general de algo que se llamó el Reino de Guatemala. Este Reino de Guatemala, o Capitanía General de Guatemala, abarca todos los actuales países de Centroamérica menos Panamá, de Panamá hacia el norte, y abarca un estado mexicano de hoy en día que se llama Chiapas. Pues obviamente abarca Nicaragua, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Costa Rica, además de Chiapas. La capital pues es en Santiago de los Caballeros de Guatemala, o Nueva Guatemala de la Asunción. El mapa de la derecha está marcando cómo era la distribución territorial, y la costa de los Muisquitos, que plenamente jamás España tuvo el pleno dominio de eso, lo denominaron Nueva Cartago y Costa Rica. En fin, bueno, ese es la Capitanía de Guatemala, que tuvo mucho que ver, ya lo vamos a ver con el conflicto sobre San Andrés. Bueno, la primera parte, el segundo actor es el archipiélago de San Andrés. ¿Y por qué Colombia tiene cabida ahí o tiene participación ahí? Bueno, hoy en día es departamento. Por la Constitución de 1991, el archipiélago de San Andrés es departamento de Colombia. Pues vamos a describirlo físicamente. Ahora vemos los mapas. Son 632 kilómetros al noreste de la Colombia continental y 190 kilómetros de la costa de Nicaragua. Primer argumento a favor de Nicaragua, o el que Nicaragua considera a favor suyo, que está más cerca, muchísimo más cerca de Nicaragua que de Colombia. Tiene 350,000 kilómetros cuadrados de mar. Para nosotros, con los tratados que ahora vamos a ver, ese es el mar digamos, de Colombia en el mar Caribe, son esos 350,000 kilómetros cuadrados. Tiene 44 kilómetros cuadrados de tierra que están en 3 islas y una docena de cayos. Las islas son San Andrés, la otra es Providencia y la otra es Santa Catalina. La más grande es San Andrés, de 26 kilómetros cuadrados. Providencia es la que sigue y está a 80 kilómetros de San Andrés. Los cayos, es importante la clasificación que yo hice. Son cayos del norte, que son Roncador, Serranilla y Quizasueño, pues obviamente al norte de San Andrés.
Y los cayos del sur son el resto. Johnny Cay, que queda al frente de San Andrés, Alburquerque y Bolívar, que los conocí en una oportunidad. Johnny Cay, Alburquerque y Bolívar son igualitos. Es unos islotes de playa blanquísima con una vegetación al centro, pero muy pequeñitos. Tendrán de diámetro máximo 1 kilómetro. Bueno, y hay otros cayos, hay otros islotes, hay unas puntas y unas bahías en el propio San Andrés. Los habitantes del archipiélago de San Andrés son más o menos 100.000 personas. El censo oficial dice que son 58.540, pero es que la población flotante y que se queda es bastante hoy en día. Obviamente la mayoría de estos 100.000 personas son raizales, lo que se llama raizales, son los habitantes propios de San Andrés, de Providencia y de Santa Catalina. Bueno, la verdad es que históricamente el archipiélago, los habitantes de San Andrés, de Santa Catalina, ven como parte integrante de la costa de los Muisquitos, de la costa caribe de Nicaragua. No podemos hacer nada, eso es histórico, eso por una razón muy lógica, están muy cerca, se abastecen más de ahí, se abastecen también de Costa Rica, se abastecen de Panamá y de último de Colombia, pues les queda lejísimos. Pues eso lo han analizado los historiadores raizales de San Andrés. Yo creo que ustedes conocen a Shakira Crawford. Ella dice así: las relaciones familiares y comerciales entre la costa, es decir, la costa Muisquito y las islas hicieron que ambas se vieran como parte de una misma región. Eso es punto a favor de Nicaragua. Toda esta serie de tratados, los que vamos a ver ahora, pues hay 5 tratados reales firmados por los dos países y por la corona española, muestra que históricamente las islas eran vistas por los centros del poder. Se refiere a España, se refiere a Nueva Granada y se refiere a la misma Nicaragua como un territorio por colonizar y no como un lugar con su propia historia, su cultura y sobre todo sus intereses. Este es San Andrés a la izquierda, la isla más grande. Yo creo que casi todos la conocen. Johnny Cay está aquí al norte, al frente de San Andrés. Este es el aeropuerto. Este es Providencia y este es el mapa. Aquí abajo de Providencia el mapa con el archipiélago. Entonces, aquí en el mapa de la derecha, que es un mapa de Armando Holguín Sarria, cuando hizo el estudio de los límites marítimos, lo saqué de ahí y en el momento en que él lo hizo, pues presentó la costa de los Muisquitos en Nicaragua. Aquí está San Andrés y Providencia y al norte están los Cayos, que prácticamente son casi que integrados a Jamaica. Jamaica está muy cerca de esos Cayos del norte. Y San Andrés y Providencia está tan cerca de la costa Muisquito de Nicaragua como cerca de Costa Rica, como cerca de Panamá. Panamá en esa época era la República de Colombia. Es importante tener en cuenta los Cayos del norte. Bueno, esta es una foto pues reciente, sacada de Google Earth de San Andrés. La de la izquierda me parece pues desastrosa, en el sentido de que es una isla súper densificada, súper construida, no hay coherencia en un desarrollo urbano. Hay necesidades de todo tipo por ese desarrollo tan desmedido de San Andrés constructivamente. Y la de la derecha es Johnny Cay al frente de San Andrés, que así son todos los islotes que tiene el Caribe. Entonces estas islas son un mar azul, como decía Simón González cuando fue gobernador del Mar de los 7 Colores. Bellísimo mar, arenas blanquísimas, corales por todos lados. Y en la parte, digamos, de expresión cultural de la construcción, la arquitectura, por decir algo, es una arquitectura mestiza, pero no mestiza de un solo origen. Obviamente, sí mestizas de varios orígenes, ingleses, irlandeses, holandeses y aún africanos influenciaron en esta expresión cultural y en el otro tipo de expresiones culturales inmateriales, como la comida, como la religión, como el folclore, como que no lo conocemos en Colombia, por cierto, siendo San Andrés un departamento de Colombia. Bueno, ¿por qué estaba San Andrés bajo el control de Colombia? Bueno, estas islas antes de la conquista de América no había nadie ahí, no estaban habitadas. Después de 1492 empezaron a llegar primero no los españoles, sino colonos británicos, puritanos, y que vivían del tabaco y del algodón. Yo me imagino que era el contrabando del tabaco y del algodón, pero eran puritanos, fueron los primeros. En el siglo XVI y XVII llegan otros pueblos,
pues que son, los primeros británicos vinieron con escoceses e irlandeses. Después, me parece que fueron los franceses, después los holandeses, por último los españoles, antepenúltimo los españoles, después los africanos esclavos y por último nosotros los colombianos. Todo eso formó esa cultura que se llama cultura raizal. ¿Cómo es que se llama? Patrimonio de la humanidad según la UNESCO. Para mí, en ese siglo y en el siglo XVI y XVII hay tres personajes claves. El primero es Henry Morgan, era un pirata y hizo algo que yo creo que todavía está vigente, que esas islas que están frente a una costa de Centroamérica y están en el lado más occidental del Caribe, era una base de operación de su comando central para piratear todo el mar Caribe. El otro, pues fue el primer gobernador español que era de padres irlandeses, Tomás O'Neill. Y el otro, Luis Aury, que era francés, que desde las islas apoyó todas las causas independentistas, no solo de las islas del Caribe, sino de Centroamérica. Desde esas islas de San Andrés, él hizo acciones desde Texas hasta Colombia, es decir, por todo Centroamérica. Esta pequeñísima historia, este tic de historia demuestra que la importancia de la región Caribe Occidental es estratégica para todo el que pase por ahí, para todo el imperio que quiera sobrevivir, para todo el que quiera comerciar, para pasar del mar Caribe al mar Pacífico, en fin, eso es muy importante. En el siglo XVIII, todavía en la colonia, no, esto es siglo XIX, pero todavía en la colonia, España ya ejerce un pleno control sobre el Caribe, dicen los españoles. Eso está en conflicto con Francia, con Holanda, con la Gran Bretaña. Gran Bretaña pues tenía Jamaica, Holanda tenía Aruba, Bonaire y Curazao, Francia, Haití, bueno, en fin, eso, y además a España le interesaba mantener el control, mantener una fuerza, y definió que esa fuerza se mantenía en las islas de San Andrés. Entonces, ellos adjudican primero a la Capitanía de Guatemala, que ya vimos quiénes eran en Centroamérica, la costa Muisquito. Pero al Virreinato de la Nueva Granada le adjudican las islas para que las defienda y para que contraataque los posibles agresores, los piratas, en fin. Eso es el pensamiento de la España colonial. Y eso fue la primera orden real de ese tipo se firmó en 1803. Ya los españoles se iban a 7 años de irse o de dar por acá el grito de independencia. Y dio el control de las islas a Bogotá, Santa Fe de Bogotá, y con una jurisdicción de poder militar y naval para defenderlas, pues de las amenazas sobre todo de los piratas. Y los piratas eran holandeses, ingleses y franceses. 3 años después, en 1806, emitió otra resolución que separa San Andrés de la costa Muisquito de Nicaragua o de la Capitanía de Guatemala y se la entrega a la Capitanía de Guatemala. Esas dos órdenes reales, 1803-1806, en la colonia todavía, es el origen del conflicto. Es decir, esas órdenes reales, pues Nicaragua las interpreta de una manera, Colombia las interpreta de otra manera o parecido, dependiendo del interés, pero ese es el conflicto, ¿ya? Y salió de las órdenes reales de la organización colonial que España le dio al Caribe, y es al Caribe que nos atañe a nosotros, y a todo el Caribe en general, es que las islas las defiende el Virreinato de Nueva Granada y la costa Muisquito de Nicaragua, eso es clarísimo. Pero bueno, hay interpretaciones en los tratados. Lo que yo iba a hacer era todos estos tratados, todas estas órdenes reales, anexarlas a una especie de link, pero no supe cómo. Después lo hacemos y se las debo. Ya en el siglo XIX, ya republicano, en 1821 ya estábamos cerca de la Constitución de Cúcuta del 21 y la Constitución de Villa del Rosario del 22, que pues nos dio una charla muy interesante de Néstor Hugo Millán. Los cabildos de San Andrés y Providencia quedaron libres, los españoles se fueron, quedamos libres. San Andrés y Providencia, esos cabildos tienen a Jamaica de vecino, ahí en el norte,
Jamaica es inglesa y Jamaica es parte de la Commonwealth hoy en día. ¿Por qué ellos no se metieron a Jamaica? ¿Por qué no se fueron? No sé. Eso habría que investigarlo, pues, pero ellos decidieron seguir la línea de la corona española, se sintieron seguros con meterse a Colombia y adherirse a la Constitución de Cúcuta y a la Constitución de Villa del Rosario. Entonces, las islas de San Andrés y Providencia son de Colombia porque los de San Andrés y Providencia, independientemente, libremente se anexaron a la República de la Nueva Granada en ese momento. Y la costa de los Muisquitos pues se queda en la República Federal de Centroamérica. La Capitanía de Guatemala pasa a llamarse República Federal de Centroamérica y pues no es que ellos se queden, sino que pues es de ellos y se quedaron con ellos. Entonces, en vista de estos hechos, se firma en 1825 tercer documento por escrito entre los dos países independientes, que era la Federación, la República Federal de Centroamérica y la República, pues, de Colombia, con dos países independientes, autonomía, sin ninguna presión. Se firmó un tratado bilateral que concertaba los límites como estaban en ese momento, como los dejó España en última, pero lo hacen por escrito dos países independientes, libres, y mandaron a hacer los mapas, ahora los mostramos. Bueno, el resto del siglo XIX para Colombia, pues entramos en las guerras civiles que todos conocemos. Ese tema de San Andrés no nos volvió como a interesar. San Andrés tampoco se metió en guerras civiles en Colombia. Ellos vivieron su vida como siempre la han vivido, como la describimos ahora, los raizales pescando, abasteciéndose de sus sitios cercanos. Centroamérica entró pues en los países de la Capitanía de Guatemala se fueron independizando uno por uno. Pero la estrategia mundial indicaba que ese territorio centroamericano era estratégico porque era unir el mar Atlántico con el mar Pacífico a través pues, del Caribe, y en algún momento, por algún lado, había que atravesar un canal o un ferrocarril o cualquier cosa. Y Nicaragua se volvió la más importante por una razón muy sencilla. En la mitad de Nicaragua está el lago de Nicaragua, entonces parecía muy fácil unir el Caribe con el Pacífico a través del lago de Nicaragua. Entonces fue gallinaceado, como dice, se le echaron los perros todas las potencias, Estados Unidos, Francia, los holandeses, los ingleses, a toda Centroamérica. Y entonces, Nicaragua ellos se consideraban muy importantes porque estaban asediados por las potencias mundiales. Entonces, es una razón de ser. Nosotros vamos a conservar todo lo que podamos hacer aquí para valer nuestra posición. Bueno, ya entrando en el siglo XX, pues Panamá estaba a punto de separarse de Colombia en 1903, y esa separación hizo que se enredara el límite entre Panamá, Costa Rica, Nicaragua y las islas de Colombia. Pero bueno, en 1928, es decir, 100 años después del primer tratado de República Independiente, se firmó otro tratado, ya es el cuarto tratado. En el siglo pasado, en el siglo XX, se llama el Tratado de Esguerra-Bárcenas, que formalizó lo que se había hecho hace 100 años, lo que dejó la colonia. Colombia reconoció la soberanía de Nicaragua sobre la costa de los Muisquitos. Este sí es un hecho que nunca había pasado. Entonces yo diría que pues no peleamos la costa de los Muisquitos, que era como que nosotros, y la capitanía se quedó con eso sin pedirle permiso a nadie, pero bueno. Y Nicaragua obviamente reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés. Fue en 1928. La revolución sandinista, cuando triunfó, consideró que el gobierno de Nicaragua de ese momento no era un gobierno libre, independiente, sino que había una invasión de un estado como los Estados Unidos de Norteamérica con un gobierno títere que lo obligó a firmar ese convenio. Eso dicen los sandinistas. Bueno, pero de todas maneras San Andrés siguió tranquilo, ¿no? Y en los años 50, a mí me parece que una decisión del gobierno colombiano de declarar a San Andrés puerto libre, como la misma Jamaica, como Colón en Panamá,
muchos puntos del mundo, como en la China Macao, pues una zona de puerto libre y libre de impuestos, pues eso es lo que atrajo fue el turismo de chancleta a San Andrés para traer contrabando. Y con el turismo de chancleta vino una migración, y la migración no es nada santa, y después con el tiempo llegó la corrupción, llegaron los mafiosos, y con la elección popular de gobernador y alcalde llegó la corrupción estatal. Y ahí estamos con San Andrés. Opinión mía. Bueno, en 1980 ya dijimos, en Nicaragua triunfa la revolución sandinista, derroca un gobierno que es de Anastasio Somoza, que es protegido por los Estados Unidos. Y obviamente la revolución sandinista ve a los Estados Unidos como enemigos. Y antes de hacer cualquier acción, cualquier reforma agraria, cualquier expropiación, cualquier cosa socialista, lo que hizo fue demandar a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que ya existía, ahora la vemos, desde 1948, para dirimir este tipo de conflictos, y lo hizo no por su costa de Muisquito, sino por la soberanía del archipiélago, que ellos lo consideraban de ellos. Como nosotros somos así de legalistas y tenemos todos esos ya dos tratados y dos resoluciones reales, no, pues estamos firmes, no hay problema, vamos a la Corte Suprema de Justicia. Fuimos porque quisimos. Podíamos no haber ido, pero fuimos. Entonces, eso se demoró todo el resto del siglo XX, 20 años, más 7 años más, y en el siglo XXI, en el 2007, se produjo la primera resolución de la Corte Internacional de Justicia, que nos fue muy favorable. Pero la del 2012 ya fue totalmente favorable, y las dos últimas, que son del año pasado y este año, ratifican las del 2012, y estuvimos a punto de que nos sancionaran, económicamente, por cierto. Bueno, en el 2020 las islas fueron devastadas por primera vez por un huracán, y es el Iota. Destruyó el 98, casi el 100% de la infraestructura de la segunda isla más grande del archipiélago, que es Providencia. Bueno, hay una percepción que en el trasfondo del pleito con Nicaragua está la explotación petrolera, y el señor Daniel Ortega, que es el presidente eterno, pues tuvo en cierto momento Violeta Chamorro, que fue presidente. Violeta Chamorro no bajó la guardia con las pretensiones que tiene Nicaragua, así sea muy amiga de Colombia, así sea, no, Nicaragua quiere no solo la costa de los Muisquitos, quiere las islas y quiere las 200 millas de mar territorial, que ahora vemos qué es eso. Bueno, el segundo actor, que es un concepto básico en este conflicto con Nicaragua, son los límites marinos. Y esos son conceptos, pero nuevos. Colombia y Nicaragua y los 200 países de las Naciones Unidas firmaron, las grandes potencias no han firmado el derecho del mar de 1982. Estados Unidos no lo ha firmado, la antigua Unión Soviética, Rusia no lo ha firmado, China no lo ha firmado, Japón no lo ha firmado, ¿cómo es que se llama? Suecia no lo ha firmado, en fin, porque ellos son países expansionistas, y Suecia y Japón y la misma China vive del mar, de pescar tiburones para que les pare los pipís a los 1000 y pico de chinos con aletas de tiburón, y las vienen a pescar por acá. Pero bueno, esa convención de las Naciones Unidas de 1982, firmada por la gran mayoría de los países de las Naciones Unidas, tiene un concepto de plataforma continental, y son dos conceptos, el mar territorial y la zona económica exclusiva. El mar territorial es el estado que tiene costas, tiene que definir unas aguas interiores y un límite, y a partir de ahí hacia el mar profundo, pues hacia adentro del mar, 12 millas contiguas a esa línea de base que llama. Acá en el mapa, en el esquema acá está 12 millas. Ahí es totalmente propio del estado, de la nación, que tenga esa costa sobre ese mar. Esa es la única, son 22 kilómetros en métricas decimales. Y otra zona de 200 millas, que se llama zona económica exclusiva, es decir, 322 kilómetros mar adentro. El estado que tiene, después de la zona de mar territorial, tiene la zona económicamente exclusiva, tiene ya unos derechos, pero también unos deberes que son otras tratados que ha firmado en el escenario de Naciones Unidas, como el Tratado de Protección al Medio Ambiente,
que se acaba de firmar en Glasgow, y Colombia lo firmó Nicaragua y lo firmó todo el mundo, de las Naciones Unidas. Ahí hay unos deberes, pero tiene unos derechos de pesca, pero como que pidiendo permiso a las Naciones Unidas, algo así parecido, no es muy claro. Bueno, con los límites terrenos de Colombia, en estos momentos son 1.141.000 kilómetros cuadrados. Pero con estos conceptos de zona económica y de zona económica exclusiva, hubo un constituyente de Armando Olguín-Sarria que se dio a la tarea de recoger todos los tratados que Colombia ha firmado con los vecinos del mar territorial. Y lo sumamos y nos dio que en el Mar Caribe tendríamos 540.000 kilómetros cuadrados y en el Pacífico 39.000 kilómetros cuadrados. Si sumamos territorial y marítimo, nos da 2.822.000 kilómetros cuadrados. Ahora vemos que es la mitad de lo que nos dejó España. Bueno, esos conceptos tienen que ser precisos para saber de qué estamos hablando con Nicaragua. El otro actor, la Corte Internacional de Justicia, fue creada en 1945, es decir, ya llevamos 2 tratados de naciones y 2 resoluciones de la corona española cuando apareció la Corte Internacional de Justicia. Es creación de las Naciones Unidas, es parte integral de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un organismo creado después de la Segunda Guerra Mundial para, digamos, proteger la vida, que no haya más guerras, en fin, todo el altruismo más grande del mundo. Y pues es lo único que se tiene en el planeta Tierra para que esto medio funcione. Que no sirva mucho, como lo estamos viendo ahora en el conflicto de Rusia, que es miembro permanente de las Naciones Unidas con un país, Ucrania, y que todo el mundo ha tomado partido, y que no sirve con China, otro país miembro vitalicio de las Naciones Unidas, porque ellos quieren también ampliarse, anexarse como todo ser humano, hacerlo, como todo país compuesto por seres humanos. Comenzó a funcionar en 1946 y el estatuto pues forma parte integral de la Carta de las Naciones Unidas. Es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, es sine qua non lo que digan ellos. Decide 2 cosas, las controversias jurídicas entre estados, que sería el caso de Colombia y Nicaragua, y opina consultivamente sobre otros organismos de las Naciones Unidas. Los otros organismos, digamos, administrativos de las Naciones Unidas es la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, que son pocos miembros. La Asamblea General es por todos los Estados miembros, son 200 miembros, es la Asamblea General. Consejo de Seguridad son 25, de los cuales 5 tienen derecho a voz y a veto. El Consejo Económico y Social, que regula pues la economía del mundo, teóricamente. El Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional es la única que no está en Nueva York, ella está en La Haya, en Holanda, se llama Países Bajos hoy en día, siempre ha llamado Netherlands. Esa es la Corte Internacional de Justicia con todo el poder del mundo para definir conflictos en sano juicio jurídico. Son 15 magistrados que los elige la Asamblea General y los ratifica el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Son de todas partes del mundo, de todas las razas, todos los géneros. Y son mandatos de 9 años. Y el idioma oficial es el inglés y el francés, y tiene el poder de que lo que diga eso, si una nación no acepta eso, se fue a la Corte Internacional, dictó la Corte Internacional una sentencia, y un Estado no acepta eso, pues las Naciones Unidas con todo su poder económico, militar, pues le da madera a ese Estado que no acepta las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Ese es el poder que tiene, y ahí estamos en ese escenario peleando con Nicaragua. Voy a hacer una cosa muy rápida, y ya lo dije, la apropiación de un terreno es del Homo sapiens, no es de ningún otro ser vivo aquí en el planeta Tierra. Y lo paradójico es que el planeta Tierra, el territorio, tiene 4.543 millones de años. 4.500 el solo planeta Tierra. Y el Homo sapiens, como Homo sapiens, no el Homo erectus, el Homo sapiens apareció hace 160.000 años. Es decir, acabamos de aparecer y ya nos vamos a tirar del planeta. Toda esa organización del territorio supuestamente es para lograr una productividad y un mejor de vida. Rápidamente les voy a mostrar. Esto es el universo hace 13.770 millones de años. Entre otras cosas, Mario Andrés y Simón Varela
Ustedes pues, hicieron se enviaron documentos sobre este tema, me gustó, de la época de mimeógrafo, muy chévere esos documentos, me los leí toditos, tanto del Big Bang como de los agujeros negros. Bueno, la Vía Láctea, que es la galaxia donde estamos, tiene 13.600 millones de años, nosotros tenemos 4.500 millones de años. Mejor dicho, son cifras que no caben en la mente ni en calculadora ni nada, eso es miles de millones de años, miles de millones de años, miles de millones de años menos o más, ahí estamos. Este gráfico de la derecha es para mostrar lo que lleva la Tierra y esta columnita, esta línea negra es donde aparecieron los dinosaurios y se murieron, donde aparecimos nosotros, de ahí no llevamos nada sobre este planeta Tierra. Tan no llevamos nada que el planeta Tierra que se formó hace 4.800 millones de años, hace 750 millones de años todos los continentes estaban unidos. Hace 540 años se fueron separando. Hace 200 millones de años se formó más o menos lo que llamamos el Pangea. En fin, las glaciaciones son 40 millones de años. Es decir, y los planetas son miles de millones de planetas, miles de millones de galaxias, miles de millones de soles y de estrellas. Es decir, somos una puntica de grano en un desierto gigantesco de arena. Entonces, mi cuento es que Colombia, como está ahora, este es un mapa de Google, como está ahora, es lo mismo que estaba cuando llegaron los primeros habitantes a Colombia o América. Y esta es la Colombia de ahora, con unos territorios insulares que a esta escala del Google, pues claro que si acerca el Google a casi a nivel de calle, pues se van a ver. Pero a esa escala no se ve los territorios insulares del Caribe, que es el archipiélago de San Andrés, y los territorios insulares del Pacífico, que es Malpelo y Gorgona. De Malpelo dentro de 15 días hay una charla de Rodrigo Llano con el coronel Paredes y con Gonzalo Concha, que es el pionero del buceo en Colombia, que recomiendo oírla, para que vea que tenemos un más o menos parecido a nuestros dominios insulares. El otro dominio insular grande, importante en el Pacífico, es Gorgona. Bueno, rápidamente también, esto ya lo hemos visto cuando hablamos del ordenamiento territorial. La primera ocupación de Colombia, que es el otro tema que vamos a hablar, vuelvo y repito, el hombre apareció hace 170.000 años en África, por lo tanto no es americano, el Homo sapiens. Hace 130.000 años empezó a migrar, pues, y por ciertos temas de temperatura, de clima, era el hombre, el Homo sapiens empezó como las otras especies habitantes del planeta, depredador, nómada, iba detrás de las manadas, en fin, y empezó a migrar. Y hay muchas teorías que las vimos también en esa época, y pues salió de África y por lo general pegó hacia el oriente, entonces dejó reguero de civilizaciones en Persia, bueno, Egipto fue la primera, Persia, la India, las que quiera, China, y hace 12.000 años o hace 20.000 años llegó al estrecho de Bering y había una glaciación y pasó por el estrecho de Bering. Esa es una teoría. La otra teoría es que viajaron por las islas de la Polinesia y llegaron a América. Y hay otra teoría que dice que de África también viajaron. Es una de las primeras conferencias de estos sábados de la academia, la dio Jairo Palacios, El ascenso del hombre se llamaba. Y hay un video que también lo quiero dejar, que lo marca esto. Bueno, los Homo sapiens americanos, pues ya en el siglo XV, para poner una fecha, ya llevaban 20.000 años. Tardamos 100.000 años en llegar desde África hasta América. Y hay todas las posibles razas indígenas, los americanos, en fin. Esta es una formación maya. Lo que yo tengo en teoría, ya lo había dicho, es que las principales civilizaciones indígenas están en el actual territorio latinoamericano. Pues la prueba son los mayas, que están en lo que se llamó la Capitanía de Guatemala, ya habían desaparecido 1.000 años antes. Los incas en el actual territorio del Perú y con formaciones piramidales, y esa formación en una cumbre, eso solo una civilización súper avanzada del mundo. Y pues están los aztecas. Los aztecas no estaban en competencia con nadie porque, entre otras cosas, no conocían nadie del resto del mundo, es decir, no conocían ni chinos, ni europeos, ni africanos, pero en ese momento era la ciudad Teotihuacán, la sede del Imperio Azteca, de 350.000 habitantes. La que más se le acercaba era
Córdoba en España, que era la sede del imperio musulmán de 8 siglos en España, pero nunca llegó a tener esta cifra. 350.000 seres humanos que había que alimentar, que se tenían que trasladar, que tenían que trabajar, en fin. Y ese imperio azteca tenía 25 millones de habitantes. Cifras espectaculares de los habitantes de América, la primera asentamiento que llegó a América. Pues los aztecas tienen un urbanismo, pero increíble, se basa en el agua para abastecer 350.000 habitantes, la movilidad se basa en el agua, navegaban por canales en la ciudad de Teotihuacán y Tlatelolco, que es como navegan hoy en Holanda, por decir algo, Ámsterdam, son los canales de comunicación. Bueno, eso lo vimos en profundidad para indicar que había un imperio muy poderoso, tal vez el imperio más poderoso del planeta Tierra sin quererlo. Y los incas ni se digan, que eran en el actual Perú. Los incas tenían un sistema de construcción muy avanzado. Habrían vanos, aquí vanos, y para puertas y ventanas con dinteles de piedra. La construcción de ellos era en piedra y no hay pegantes, era ensamblando las piedras sobre piedras y las hacían en las montañas. Y tenían un sistema de comunicación impresionante, mejor comunicación que el propio Imperio Romano en su mejor época, que comunicaba Roma con la Galia, Roma con el Oriente, Roma con Germania. En fin, los aztecas se comunicaban en un día de su centro, que era el Cusco, con el sur de Colombia, el actual sur, que llegaban sus vías hasta Pasto, Quito, bueno, y por el sur llegaban casi a lo que hoy es Santiago de Chile. Es decir, era un imperio, pero impresionante y poderoso. El Inca quería comer en el almuerzo comida de mar, sencillo, tráiganla y llega para el almuerzo en el mismo día. Y estos son obras de ingeniería impresionantes hoy en día. Pues Perú, el imperio Inca está en el Perú y el Perú vive ese turismo de mostrar eso. Nosotros también, nosotros no tuvimos unas civilizaciones tan avanzadas como la peruana o la azteca o la maya, pero tuvimos civilizaciones y grupos indígenas, que entre otras cosas, la Constitución Política de Colombia los reconoce esos derechos de nuestros indios. Y hay un pacto, la Organización Internacional del Trabajo de otra de las tantas organizaciones mundiales que Colombia firma y ha firmado reconocer los derechos indígenas más o menos como los tenían y sus organizaciones como las tenían antes de la llegada de los conquistadores. Bueno, estos son indios nuestros de la costa. Me quedo con estos materiales de construcción muy nuestros, porque el mestizaje con los que vinieron del mar, con los españoles, fue con estos elementos, además de otro tipo de mestizajes sexual, cultural, de todo tipo. Entre otras cosas, bueno, ahora lo vemos. En fin, en el Valle del Cauca también, y es la región Calima la más importante, pero seguían siendo nómadas y eran unos cacicazgos llamados gorrones. Y toda esta cultura Calima estaba en la periferia del imperio Inca, que era lo que más nos afectaba en ese momento. La cultura Calima tiene un procedimiento, la doctora Nora dio una charla muy buena sobre eso. Me quedo con estos esquemas que están en el Museo de Oro de aquí, del Banco de la República de aquí de Cali, que es dedicado a la cultura Calima. Realmente es una región. Los Calimas son en el centro los gorrones, los bugades, los ojanos, los quimbayas en el norte, en el sur los jamudíes, los pijados y los guambiamos al oriente. Eso existía y coexistió con la llegada de los españoles. Este es el mapa graficado de lo que había en América en 1492. Pues están los incas y un mundo de organizaciones indígenas al sur, en lo que hoy es Argentina y Chile. Están los incas, y aquí están las épocas en que estuvieron. Estamos los chipchas, los mayas, el imperio azteca, que no fue muy grande en territorio, pero sí muy denso en poblado, y los que habitaban las praderas de los Estados Unidos. Esto era lo que había en 1492. La fecha importante porque fue el año en que llegó Colón. Entonces, esta primera ocupación colombiana, que es fundamentalmente de los indios, no se planeó en un momento, fue un proceso evolutivo, como es la evolución del Homo sapiens. Colombia, en lo físico, vuelvo, insisto, su geoforma es igual a la que estaba hace millones de años, y así lo encontraron los primeros habitantes. Los indígenas
de Colombia hace 7.000 años. Los vikingos, conferencia de Simón Varela, hace más o menos 1.000 años, de 1.000 años para acá. Los chinos, con el libro que nos ministró Rodrigo, muy claro, mapas navegaban por acá. Los portugueses vinieron casi con los españoles, hace 500 años. Bueno, esto ya es una opinión casi que política, que nuestro ordenamiento es violento, fue para extraernos, ubicaron en un punto de oficio de un imperio, en fin. El Homo sapiens llega del mar. Pues, los vikingos, este es un mapa de Simón Varela, esta foto de Mario Andrés, no le puse que la tomó de Lev Erikson, un vikingo de los americanos se sienten orgullosos que esos descubrieron eran vikingos y no esos españoletes. Bueno, los chinos en 1491 empezaban a navegar en el mundo con este tipo de barcos que está acá abajo. Este fue un mapa como resumen de lo que elaboraron los diferentes emperadores y sus flotas. Estuvieron por el mar Pacífico para arriba y para abajo, estuvieron en el Caribe, nunca estuvieron en Europa, ni en Portugal, ni en España, y Colón nunca vio estos mapas y Colón no pasó más al sur de las Azores. Colón era un experto en estudiar el viento y nunca pasó de ahí. Pero los chinos estuvieron. Esta es la ruta de los portugueses y de los españoles. Son a la izquierda los 4 viajes de Colón. Este es el 4º viaje de Colón. Mire la ruta que hace, llega a Centroamérica, descubre la costa de los Mosquitos, descubre Costa Rica y Panamá y se regresa. Ese es Colón. Y este es ya el imperio casi que mundial que organizaron los portugueses y obviamente los españoles. España es la que nos interesa. Vuelvo y repito, eso lo he mostrado desde una película de Mel Gibson que se llama Apocalipto. Está el argumento de la película está basada en la cultura maya. Es más, él contrató mayas de ahora para que la película se hablara en maya y hacen sus ceremonias, como todo ser humano, sus disputas, sus envidias, sus egos, los mayas. Y hay enemigos entre ellos. Y llega en un momento dado, están en la costa pues, del Caribe, y en un momento dado llegan unas naves interplanetarias con estos alienígenas, armados de un mundo de simbología que pues, no conocían, y con ello llegó la tecnología de guerra de todo lo que era Europa y Asia, que la habían desarrollado, pues, y habían domesticado animales como el caballo y el perro, tenían armamentos, y lo principal es que en la punta de la lanza llegan el virus. Ese virus en un año mató 20 millones de aztecas y con eso se acabó el imperio azteca, con Hernán Cortés. Esta es la imagen de un habitante nuestro, indígena, maya, según Mel Gibson. Inmediatamente llegaron los españoles 2 años después, en 1494, es decir, inmediatamente hicieron un tratado de Tordesillas. ¿Con quién lo hicieron? Con Portugal, que eran los únicos competidores que tenían los españoles ahí. Y lo hizo con la bendición del Papa Alejandro VI, que era el Papa Borgia, que era nacido en Valencia, España, y que llegó al poder pues, del papado en el mismo año 1492. Llevaba 2 añitos de Papa. Alejandro VI hizo las bulas pontificias alejandrinas que bendijeron el Tratado de Tordesillas. Para sintetizarlo, el Tratado de Tordesillas es esta línea que va de norte a sur o de sur a norte, de 1494, entonces lo que esté al, digamos, levante o al oriente es de Portugal, y lo que esté al poniente, a darle la vuelta, es de España. Aquí está marcado, eso tiene pues una demarcación muy precisa, y yo creo que el jefe técnico de este tratado fue el mismo Cristóbal Colón. Acuérdense que Cristóbal Colón era uno de los pocos que decía que el mundo era redondo. Y él decía que partiendo aquí de España le daba la vuelta al mundo redondo y llegaba a las Indias orientales, a China, a la India, en fin. Y él se la jugó, fue con eso, para que España se quedara casi que con el mundo. Y nadie, este tratado de Tordesillas todavía nos martiriza, y nadie, ni de los nuevos estados europeos, ni de ninguna parte del mundo lo criticaron ni lo cuantificaron. Se aceptó. Y sobre eso se hizo la conquista de América. Esta fue la organización que hicieron los reyes españoles, casi que demoraron 50 años en hacerla.
y está regida por las leyes de Indias. Y ellos nos llamaban a América los reinos de las Indias, no nos llamaban colonias, como sí llamó Gran Bretaña a Estados Unidos las colonias, a nosotros llamamos reinos. Y el primero que definió concreto fue Carlos V en 1524, es decir, en plena casi que descubrimiento de América. Lo organizó así un Consejo de Indias en Madrid. Una casa de contratación que dirigía todo lo que tenía que ver con los nuevos territorios en Sevilla, España. Y organizó 2 virreinatos. Pues ya en 1524 estaban en plena conquista y destrucción del Imperio Azteca, que es en México. ¿Aló? Y en esa misma época estábamos en plena destrucción y conquista del Imperio Inca. Entonces a la sede del Imperio Azteca la llamaban Nueva España. Comprendía América del Norte y toda la América Central menos Panamá. Y en el Perú lo llamaban así, Virreinato del Perú. Comprendía Colombia, pues Panamá, obviamente, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay. La capital era Lima y la capital de Nueva España era en México. Después vino los gobernadores, que eran los que ya vimos como lo nombraban en la Capitanía de Guatemala, y las capitanías generales, que eran subterritorios subdivididos de estos 2 grandes virreinatos iniciales. Guatemala y Cuba y Chile eran los principales. Después venían unas audiencias, consulados, cabildos. Es decir, Colombia quedó en el virreinato del Perú, punto, en el siglo XVI. ¿Y por qué lo organizaron? En estos días en History Channel hubo una historia de por qué el imperio chino en el siglo XVII y XVIII era muy poderoso por la plata del Potosí, de Bolivia. Era la organización de pajacares, ni siquiera el oro, era la plata que le dio vida. Con la plata compraron cosas, trataban de invadir Inglaterra, comerciaban con los emperadores de China. Los chinos a través de España sacaron toda la plata, se volvieron expertos orfebres en plata. La plata no la conocían los chinos antes de conocer las riquezas del Potosí. Eso lo llama, varios analistas lo llaman el triángulo del saqueo. De Europa venían algunas mano de obra, alguna tecnología. Después, el mismo Carlos V, para evitar el sufrimiento de los indios, permitió la traída de esclavos que los trajeron de África, y aquí venían por productos naturales y fundamentalmente los minerales. Es el triángulo del saqueo que lo llaman. Eso basado en el Tratado de Tordesillas, y dominó los siglos XVI, XVII y XVIII. ¿Qué nos vino del otro lado del mar, sobre todo el Imperio Español? Pues un territorio que fue organizado por los musulmanes. Los musulmanes estuvieron 8 siglos en el territorio español. Demoraron 8 siglos para sacarlos y los sacaron en 1492. Y sobre todo estuvieron en el sur de España, en lo que es Andalucía. Y lo que nos trajeron, tanto la organización física como la organización arquitectónica, inicialmente era árabe. Era musulmana, que venía de Andalucía, que era basada en las prédicas de Mahoma, y todo el mundo circulaba alrededor de Mahoma, y eso es lo que es en la Meca, la gran piedra negra, y todos los musulmanes circulan alrededor de eso. Este es Granada, y ese estilo se llamó mudéjar, y eso se trajo era el sistema de construcción mudéjar, y se trajo y se llamó cortijo andaluz en las casas. Fundamentalmente fueron las casas, y los oasis tenían agua y vegetación. Entonces en el cortijo andaluz, en el centro del patio, además de reproducir el símbolo islámico, reproducían el oasis del desierto, agua y vegetación. Pues en Cali está, es lo poco que nos queda de este sistema. Sociedad de Mejoras, Palacio Arzobispal, Sociedad de Mejoras, el Museo de la Merced, y en fin, y hay una casa de Hernán Martínez Atizábal aquí al fondo, que cuando se muera va a ser el Museo de la Ciudad, eso dice. Y esto originalmente no, los muros de la Sociedad de Mejoras del Palacio Arzobispal son de 1 metro de ancho, de embareque en arquitectura vegetal indígena, y los techos inicialmente eran de paja, ahora son de teja de barro cocido, pero los muros siguen siendo los mismos que hacían los indígenas. ¿Por qué era bueno eso? Porque resistían los temblores y los terremotos. Por lo menos se trataba de hacer eso y solucionaba muy bien eso.
Las diferentes fundaciones, como las describimos, pues aquí están dibujadas en lo que es Colombia. Eran muy importantes y estos punticos son cada fundación de esos. En toda la época colonial fue importante Pasto, Popayán, Caloto, Buga y Cartago, en el actual territorio del valle. De Cartago se pasaba hacia el oriente, hacia Santa Fe de Bogotá, y Santa Fe de Bogotá avanzó hacia lo que es Boyacá, hoy en día Tunja, Villa de Leyva, Vélez. Y de Cartago y Anserma se seguía hacia el norte a lo que es hoy Antioquia, y lo importante era Santa Fe de Antioquia. Y se seguía por el río Cauca y se llegaba a Cartagena y Santa Marta, que son las dos ciudades más antiguas de Colombia, y la tercera es Cali y la cuarta es Popayán. No es ni Bogotá, ni Tunja, ni Villa de Leyva, ni nada. Bueno, en la margen derecha del río Cauca era la fundamental, la margen izquierda pues se desarrolló ya en el siglo XIX, en fin. Pero Anserma, Toro, Cartago, Buga, Cali, Caloto son ciudades confederadas en la independencia. Es la parte continental, esto es lo que realmente ocupó España. Y pues alrededor de estas fundaciones en Cali existían las dehesas, el apropiamiento territorial para ellos, pero no salieron de esta parte realmente, militarmente, ni nada. Es decir, eso fue lo que realmente ocuparon y les servía para sus intereses. Este es un mapa hecho en 1779, oficial de la colonia. Yo superpuse el mapa anterior de la ocupación. Mire, pues aquí está dibujado Castilla de Oro, la Capitanía de Guatemala, y por aquí está el Tratado de Tordesillas. Es decir, el Virreinato de Nueva Granada ocupaba medio Centroamérica y medio Suramérica, buena porción del Perú, todo lo que era Venezuela y las Guyanas. Y así estuvimos 320 años. Esta situación, con perdón de muchos, se me parece a la situación de ahora de Colombia. Acuérdense que presentamos las regiones. Colombia no ocupa ni la Amazonía, ni la Orinoquía, ni la costa pacífica, y buena porción de la costa caribe no la ocupa la región andina, más o menos, siguiendo la misma tradición de nosotros desde siempre. Bueno, esto fue lo que nos dejaron los españoles cuando se fueron, cuando los echamos, en fin. Aquí están las fechas de constitución de cada uno de estos territorios. El primer mapa de Colombia fue hecho en 1570, es decir, casi de 70 años después del descubrimiento, y se hizo en España. En 1670 lo hizo un señor Guillermo Blanco por orden de los reyes. En 1774, 1779 hicieron los que vivimos ahorita, y Codazzi a mediados del siglo XIX elaboró un atlas con todos estos mapas. Se puede consultar precisamente en el Instituto Agustín Codazzi. Esto fuimos desde 1570 a 1779. Ese fue el territorio que nos quedó. Un feroz centralismo, Santa Fe de Bogotá aquí, dirigiendo las provincias de Caracas, incluyendo las Guyanas. De otras cosas, a Chávez alguna vez le oí que iba por las Guyanas, pero nunca lo hizo en la tal Corte Internacional de La Haya. Castilla de Oro, y en cierto momento tenía la propia San Andrés, Costa Rica y Panamá. Era parte de la Nueva Granada. Las provincias coloniales de Popayán y Quito, mire lo que ocupaba Popayán, todo lo que es Antioquia, lo que es el Valle del Cauca, lo que es Nariño y toda la Amazonía y la Orinoquía. ¿Cómo se gobernaba eso? Y las provincias pues de Popayán y la provincia de Caracas. Con eso llegamos a la independencia, eso nos quedó de la independencia. Más bien, eso era el territorio del Virreinato de Nueva Granada. En 1824, pues que ya estábamos 2 años después de la Constitución, constituimos la Gran Colombia. En la Gran Colombia ya no estaba Castilla de Oro, que ya no estaba la Nueva Andalucía. Castilla de Oro se cambió por el nombre por Istmo. Y la Gran Colombia eran 12 departamentos: Orinoco, Venezuela, Apure, Zulia, La Magdalena, Cundinamarca, Cauca, Boyacá, Ecuador, Guayaquil. Coincidió que en 1826 Humboldt andaba por aquí, Alexander Humboldt, y él sí hizo un levantamiento con la tecnología de la época, pero fue muy, muy aproximado, mucho más que el que encargó el gobierno de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá, de la Gran Colombia, al señor José Manuel Restrepo.
también están en el ICAD. Estos son dibujos míos como de caricatura, pero sacados de esos mapas. A mitad del siglo XIX, 1874, ya no está ni Venezuela ni Ecuador. Sigue Panamá, ya cambia, ya somos los Estados Unidos de Colombia. Son 8 estados soberanos. Panamá, Cartagena, Magdalena, Antioquia, Tolima, Cauca, que abarca todo lo que es Chocó, Valle del Cauca, Nariño y nuevamente la Orinoquía y la Amazonía. Cundinamarca, Boyacá, en fin. Y esto lo elaboró el propio Agustín Codazzi por encargo oficial del gobierno. También están en el atlas que él hizo. Este es un mapa de 1900, pues, elaborado por orden del gobierno de Marroquín. Estaban todavía los vigentes mucha idea de los estados soberanos. La tendencia ya se estaban formando los departamentos, ya habían de formar los departamentos. Panamá estaba que se nos iba, pues estábamos a 3 años de que nos fuera. Es un mapa oficial. Este fue en 1968, fue el último, aquí no está, pero fue el último departamento que creo que fue el Quindío. Caldas se dividió, la CDC se llamaba para la protección del río Cauca, era Cauca, Valle y Caldas, por eso se llamaba CDC. Y en la Constitución del 91, todos estos territorios, intendencias, nada, se llaman departamentos y son 33, y punto. Y después se eligen popularmente tanto los alcaldes de los 1.100 municipios como los gobernadores de los 33 departamentos. Bueno, aquí va algo doloroso y es mi opinión, y perdonen la burla. Y de esto hay todo, de cada uno de estos puntos, hay todos los tratados y todos los libros que pues también los haremos y están los tratados. En 1903, José Marroquín, para ganar la guerra de los 1000 días, a bordo del acorazado Wisconsin en Panamá, prácticamente le regaló Panamá a los Estados Unidos. El tratado se llama Urrutia-Thompson. En 1907, nuestro admirado Rafael Reyes, por interpretar el tratado de Tordesillas, por definir esa vaina con Brasil, por lo que fuera, le regaló a Brasil 300.000 kilómetros cuadrados de la selva amazónica. El tratado se llama Vázquez-Cobo-Barón. En 1922, otro presidente, Pedro Nel Ospina, que ya habíamos tenido guerrecitas con Perú, con Ecuador, pero le regalamos a Perú el trapecio amazónico y se llama Tratado Lozano-Solomón. En 1928, Abadía Méndez, pues firmó el tratado Meneses-Esguerra, el famoso tratado que venimos haciendo. Yo digo que soltó las islas de Mangles y la costa de los Mosquitos a cambio de que Nicaragua nos reconociera la soberanía sobre las islas. Bueno, en 1953, y esta sí es grave, Roberto Urdaneta le regaló a Venezuela a los monjes. En el 53, eso ya muchos de ustedes habían nacido. No es tan viejo. Urdaneta decía que esa vaina de esos islotes permanecía lleno de mar, eso ¿para qué nos sirve a nosotros? Y una nota de su canciller Juan Uribe Holguín, ya listo, eso es de Venezuela, cójanlo. Y yo digo, del 80, cuando pusieron los sandinistas la queja en la Corte Internacional hasta el 2022, hemos perdido 75.000 kilómetros en el Caribe de Nicaragua. Es decir, en el último siglo, lo que nos dejaron los españoles, que era el país más grande de América, pues lo perdimos, la mitad. En fin, hace 100 años ganamos 3 guerritas internacionales y perdimos en el terreno, y las ganamos, y perdimos terreno en el escritorio, con Brasil, Perú y Ecuador. Bueno, en fin, esa es una caricatura que va para 40 años. La hice, me interesó ese tema, y íbamos a ver la historia de Colombia del siglo XXI, y me interesó cómo así que estaban en pleno furor tratar de recuperar los monjes. Era el gobierno de Turbay Ayala, creo, y de Alfonso López Miquelsen, de recuperar los monjes. Entonces, ¿cómo así que nosotros teníamos los monjes? ¿Cómo así que teníamos parte en Nicaragua, en Panamá? Teníamos la mitad de Brasil. ¿Cómo va? Entonces empezamos a investigar eso ya hace rato. Armando Barón ahora preguntaba que cómo sabía yo de eso. Pues porque empecé a estudiar empíricamente, no como con la disciplina de un historiador. Esa es la parte continental. Ahora viene la parte de áreas oceánicas, la plataforma continental, que ya vimos de las 12 millas y de las 200 millas. Bueno, esos tratados los recopiló el constituyente Armando Holguín Sarria.
pues también están los dibujos que sirvieron para los tratados. Aunque no lo crean, y los tratados se hacían en base a dibujos, a coordenadas, a mapas, así fuera hace 400, 500, 100, 20, 30 años. En el Caribe tenemos tratados con Panamá, firmados con Panamá, con Costa Rica, con Nicaragua, que es el que estamos discutiendo, con Jamaica, con Haití, con la Dominicana. Y con Venezuela, pues no tenemos nada porque pues, perdimos la homogeneidad. A Venezuela no le interesa firmar nada con Colombia. Y en el Pacífico con las dos naciones, Panamá y Ecuador. Bueno, este es los monjes con Venezuela. Voy a detenerme un poquito aquí. Los monjes son estos que están aquí con este círculo rojo. Esto que está encima de la Guajira y encima de la península de Paraguana de Venezuela y prolongándose por acá por el Golfo de Venezuela, son las 12 millas. Entonces, cuando se les regaló los monjes a Venezuela, ya que, hermano, ya que teníamos que, pues sentémonos con Venezuela, Alfonso López Miquel, tratemos de arreglar esa situación y vamos a ver cómo arreglamos. Entonces, Colombia presentó su teoría, que es esta línea medio punteada, que se va casi hasta la mitad del Golfo de Venezuela, sigue, aquí sale una teoría de las líneas medias. Por ejemplo, Colombia y Venezuela firmaron el Tratado del Mar de las 200 millas, pues para las 200 millas vienen a dar por acá y la de Colombia viene a dar por acá. Si este mar está en las 200 millas, entonces es lo que se llama la línea media, va por toda la mitad de las dos aguas. Entonces Colombia viene a la mitad del Golfo de Venezuela, sube por la línea media y se tira hacia el occidente para pasar pegadito a los monjes que son de Venezuela. No podemos abarcarlos, pegadito, y nos vamos por la mitad hacia el Caribe. Bueno. Entonces, ¿qué dice Venezuela? Que es esta línea punteada con punticos, rectas y punticos. Dice, ustedes tienen una frontera terrestre, la prolongamos en el mar y nos va así, y le pegamos a la línea media del Golfo y nos vamos ahí hasta llegar a la zona que genera las 12 millas que genera los islotes de los monjes. Entonces me van por acá y para el Caribe sigue derecho. Entonces hubo un canciller, Uribe Vargas, con otro canciller venezolano, que se sentaron y dijeron, no, pues hagamos una tercera, que es la línea media, que es esta continua, va por la mitad de las dos, va por la línea media del Golfo de Venezuela, y se va por la línea media de las dos pretensiones que tiene Colombia y Venezuela. Venezuela la habíamos visto con Nicaragua, de Colombia con Nicaragua, o inicialmente con la Capitanía de Guatemala. Teníamos dos resoluciones de los reyes católicos que decían, de los reyes españoles, que decían casi lo mismo. Las islas son de Colombia y la costa Mosquito es de Nicaragua. En 1824 nos sentamos como estados independientes, Colombia y Nicaragua, y dijimos lo mismo. En 1925, un siglo después, se sentó un gobierno, según los andinistas, títeres de los Estados Unidos, y un gobierno libre de Colombia, y dijimos lo mismo. Pero el gobierno andinista dijo, no, eso no es así. Y ya va a dar los argumentos. Esta es la costa de los Mosquitos, estos son las islotes que hay ahí. Y nos pusieron una demanda en el Tribunal de la Haya. Ya la vamos a ver. El resultado, después de todas las demandas, es esto. Lo vemos de entrada y después vemos las resoluciones de la Corte Internacional de la Haya. Vamos a explicarlo. Esta parte verde y esa línea punteada es las que Colombia tiene con Panamá, con Panamá estaba hasta aquí, con Costa Rica este pedacito, y tenía con Nicaragua, con el tratado de 1928, perdón. Y esto es con Nicaragua. Y esta parte de acá es con Jamaica, que está aquí. Con Jamaica y después con Haití, con República Dominicana, esto de acá. Y esta es la que nosotros queremos. Aquí están los monjes con Venezuela. ¡Qué belleza! Esto era lo que teníamos en el Mar Caribe. Aquí esto lo tenemos indefinido. Y aquí lo estamos perdiendo. La primera sentencia del 2007 casi que dejó esto tal como estaba, pero abrió un boquete basándose en algo. Ahora lo vemos en el Pacto de Bogotá, que fue lo que firmó cuando en 1948, cuando se constituyó la OEA, el año que mataron a Gaitán y toda esa vaina. El Pacto de Bogotá dice que las disputas territoriales y las disputas entre estados americanos la definen sentándose en una mesa a negociar.
y eso lo acepta las Naciones Unidas y lo acepta la Corte Internacional de la Haya, y por lo tanto dijo, por el Pacto de Bogotá yo puedo definir ese lío. Bueno, y dejó tal como estaba. En el 2012, Juan Manuel Santos, ya Nicaragua, esta parte rosadita, se la ganó de esta parte punteada de Colombia, se la quitó a Colombia. Estos sumados son 80.000 kilómetros cuadrados, precisándolo, 75.000 kilómetros cuadrados. Pero dejó algo grave, y es que los cayos del norte, Serrana, Roncador, Quitasueño, sí, son de Colombia, pero los dejó aislados, los dejó rodeados por mar territorial de Nicaragua, ¿ya? Y Providencia y San Andrés, pues sí tienen comunicación con el actual mar territorial de Colombia. Esto, al dejarlos aquí, usted tiene que pedirle permiso a Nicaragua para navegar por acá, para ir a Serrana, Quitasueño, tal. Tiene que pedirle permiso a Nicaragua para que los raizales de San Andrés, que son colombianos, pesquen en este mar que siempre han pescado. Tiene que pedirle permiso a las Naciones Unidas, a todo el mundo, si va a ser una explotación petrolera, que se supone que aquí hay petróleo. Bueno, entonces eso fue en el 2012. Entonces Nicaragua dijo, además Juan Manuel Santos no aceptó eso, era el presidente, se inventó una figura rarísima, ahora la vemos, y siguió explotando eso, siguió navegando por aquí. Entonces Nicaragua le dijo a la Corte Internacional de la Haya, vea, Corte Internacional de la Haya, esos tipos de Colombia no están aceptando su fallo y están violando toda la sentencia que usted dijo en el 2012. Y eso fue lo que lo que dictaminaron ahorita en septiembre del 2021 la Corte Internacional de la Haya. Colombia cumpla. Entonces Colombia dijo, no, nosotros estamos cumpliendo y vamos a demostrarle que estamos cumpliendo. Entonces demostraron eso, y ahorita en abril de este 2022 la Corte dijo, bueno, sí están cumpliendo. Y nos libramos de una multa multimillonaria que pidió Nicaragua para clavarle a Colombia por no cumplir las sentencias de la Corte Internacional de la Haya, de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, sí. Pero desde el 2007, era Álvaro Uribe, él es el presidente, que dijo, no, eso está bien así como está, pero dejó abierta una discusión que Nicaragua pide las 200 millas, y además de compartir el Mar Caribe con Colombia y tal. Esta más o menos es la línea que está pretendiendo Nicaragua. Ese fallo va a salir ahora dentro de un año, en el 2023, y eso le toca al próximo presidente. Ese es gráficamente el conflicto que tenemos con Nicaragua, que viene desde la colonia, desde la Primera República, desde el siglo XX, y ahora en el siglo XXI estamos alborotados con eso. Si no lo cumplimos, las Naciones Unidas nos aísla, nos veta, nos clava sanciones, y si es posible el poder militar de las Naciones Unidas para cumplir ese fallo. Nicaragua ahí gana. Puede ser que sea un país pobre, llevado del... pero va ganando. Digo yo, es mi concepto. Revisemos los fallos de la Corte Internacional de la Haya. Nuevamente digo que son tips. Estos todos están a la vista de todo el mundo. El presidente Julio César Turbay Ayala le tocó en la época en que los sandinistas triunfaron y tumbaron a Anastasio Somoza en 1980. Vuelvo, insisto, en Nicaragua mismo demandó a Colombia sin ninguna vergüenza, sin ninguna pena, que nos apoyaron, que no sé qué, nada, ante la Corte Internacional de Justicia por la soberanía de dos cosas. Del archipiélago de San Andrés, lo dijeron, el archipiélago es nuestro y su mar contiguo. No metemos la cota de los mosquitos porque eso es de nosotros hace rato. Por el archipiélago de San Andrés y por el mar contiguo, es de ir las 200 millas, no las 12, las 200 millas, está escrito. Nosotros aceptamos, bueno, vámonos a pelear allá a esa Corte Internacional, eso, pues ahí lo manejamos. Nosotros somos más inteligentes que los nicaragüenses y tenemos firmes todos las dos resoluciones de los Reyes Católicos y los dos tratados que hemos firmado con Nicaragua y con la Capitanía y el tratado de 1928. Listo, eso se defiende hasta solo, diría yo. Entonces ahí, con esa demanda ya, si se va a la Corte Internacional de la Haya, de la Injusticia, ahí ya las disputas cesan entre los dos países. Define un juez que se llama Corte Internacional de la Haya, punto, que tiene todo el poder para definir. La estrategia de Nicaragua hasta hoy para defender eso mantiene su posición, que una de las posiciones es que San Andrés está más cerca de Nicaragua que de Colombia, y eso como de 710 kilómetros de la costa de Nicaragua y a 720 kilómetros de la costa colombiana. Que el tratado ese que dice Colombia que tiene con el gobierno libre de Nicaragua no es tan libre, porque es un gobierno
que era títere de los Estados Unidos obligó a ese gobierno a firmar ese tratado. Bueno, conservan el mismo equipo. Es decir, ese mismo equipo en La Haya, embajador, negociadores, se conocen a todos los magistrados que han pasado por ahí. Pues Colombia, esto lo maneja la Cancillería. Ustedes saben cómo se manejan los embajadores. Los embajadores en Holanda, Kiko Lloreda estuvo embajador en Holanda y le tocó un pedacito de eso. Tuvo 6 meses. El otro embajador está 8 meses, el otro está 1 año. Consiguen equipos juristas por ahí en Nueva York. Tal. El último fue Arrieta y Cepeda. Y antes habría sido el coronel Paredes. Pero pues no hay como una continuidad diferente a la posición de Nicaragua. Pero bueno. Entonces la posición de Nicaragua, vuelvo, insisto, el tratado de 1928, que Colombia pierde los mosquitos a cambio de reconocer los cayos, fue firmado por un gobierno títere. Punto. Eso no tiene validez. Y los geográficos, que son como los obvios. Las islas están a 110 kilómetros de Nicaragua y a 720 kilómetros de la costa colombiana. Y eso quedó en la corte radicado, con número de radicación, con fecha y asignado a un magistrado ponente, todo, así como funcionan las cortes aquí en Colombia, que va a rendir ponencia, que tiene tanto tiempo. Son fallos que puede controvertir la otra parte, pero en una segunda instancia ya son definitivos. Demoraron para el fallo entre 1928 hasta el 2007, demoraron 27 años. Y a nosotros como que no nos importó. Nicaragua tenía un tipo ahí todos los días como un sirirí a ver que se invitaba a almorzar a una de las magistradas africanas o iba a un cóctel a ver. Bueno, no nos interesó el tema. Pasaron el gobierno de Belisario, de Barco, de Gaviria, de Samper y Pastrana y no le pusimos cuidado a eso. En el 2007, el 13 de diciembre, Álvaro Uribe, el presidente, saca la primera resolución de la Corte Internacional de Justicia. Lo primero que dice es que sí tenemos jurisdicción bajo el Pacto de Bogotá. Y el Pacto de Bogotá está por todos lados, que fue firmado en el 48, en la Conferencia Panamericana y tal. ¿Por qué? Porque el Pacto de Bogotá pasa a constituirse no solo de los Estados americanos, sino de las Naciones Unidas. Entonces, las Naciones Unidas, ahí la Corte Internacional tiene. Entonces, bajo el Pacto de Bogotá, tenemos autoridad para conocer esa disputa y reclamos. Es lo primero. Lo segundo es que la soberanía sobre las formaciones insulares, es decir, las islas y los cayos, sigue siendo de Colombia. Eso dijeron en el 2007. Y pues no tocan la isla de los mosquitos porque pues, nosotros no dijimos nada de eso y Nicaragua tampoco. Y delimita el área marítima frente a Nicaragua alrededor de las islas y los cayos. Perfecto. Queda tal como está en el caño. Declaró la soberanía de Colombia sobre las islas, las 12 millas. No definió cuál era la frontera marítima entre ambos países. Y ahí abrió para una próxima resolución definir la zona de exclusividad económica para Nicaragua y para Colombia, que ya sabemos que Nicaragua solicitó compartir todo el Mar Caribe con Colombia en sus 200 millas. Tampoco reaccionó Colombia. De Álvaro Uribe al 2012, que ya era Juan Manuel Santos. 19 de noviembre del 2012, segundo fallo de La Haya, presidente Juan Manuel Santos. Ahí sí, la Corte Internacional de Justicia le adjudicó a Nicaragua pues 80.000 kilómetros. Bueno, 75.000 kilómetros tengo yo de kilómetros cuadrados de mar, que obviamente los pierde Colombia, del mar territorial que tenemos en el Caribe. Colombia mantiene la exclusividad económica sobre la restante plata. Pues es obvio, eso sigue siendo de nosotros. Pues tenemos la exclusividad económica del área marítima. Reconoce la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con sus 12 millas náuticas de agua que rodean esos territorios. Pero separó los famosos cayos del norte, que lo reconoce Colombia, pero en el mar que le está reconociendo a Nicaragua. Eso implica cambiar los mapas de los dos países. Bueno, ¿cuál fue la reacción del presidente Santos y de Colombia? Pues no reconoció el fallo, así de sencillo. No reconoció el fallo. Al no reconocerlo, muy sencillo, nos vamos vamos a apelar ese fallo. Bueno, entonces, pues no lo reconoció y pues Colombia siguió haciendo 5 cosas que Nicaragua reclamó y que fue la sentencia del 2012. Que fue determinar Colombia, que Nicaragua reclamaba que el fallo del 2012 el presidente Santos no lo reconoció, amenazó con salirse del Pacto de Bogotá nada menos y con salirse del Pacto del Mar de las Naciones Unidas
y dijimos, vamos a pelear eso, y se creó una zona de explotación económica alrededor de las islas. Bueno, entonces Nicaragua dijo, mire, Colombia primero no reconoce el fallo. Segundo, ha creado una zona de explotación en nuestras aguas, y eso no es así. Tercero, está navegando sin nuestro permiso por las aguas para llegar a los Cayos del Norte. Cuarto, tiene concesiones petroleras andando en terreno que no les pertenece. Y quinto, manda a sus raizales a pescar en las aguas territoriales nuestras sin permiso. Y lo fundamental es que, señores de La Haya, ese país no reconoce su fallo. En el 2012 salió el fallo donde dijo, en el 2012, el fallo del 2012 no lo reconoció Colombia, y en el 2021 salió el fallo que dice, sí, tiene razón Nicaragua, Colombia no está reconociendo el fallo de nosotros, ¿cómo así? Tienen derecho a defenderse. Ese derecho a defensa fue el fallo ahora de abril del 2022. Bueno, en el 2013, Colombia, Nicaragua insiste en delinear la nueva línea de la plataforma en el Tribunal Internacional de La Haya, y creo que van para ese gol también a ganarnos. Eso se define en el 2023. Bueno, en el 2012, Colombia, en medio de una polémica local de corte nacionalista, rechazó el veredicto y ha seguido explotando la zona económicamente. El presidente Santos emitió un decreto eliminando zona contigua integral. Eso no existe en ningún tratado, pero lo inventó, y por eso es que seguimos explotando el mar. En la práctica desconoce la presidencia y la Cancillería decían, en lugar de limitarse a trazar la línea en el área regulada por el Tratado de Guerra Bárcenas, la de 1928, resolvió extender dicha línea hacia el norte, nos bloqueó los Cayos, y al sur del archipiélago. La Haya reconoció la soberanía de Colombia, sobre todo el archipiélago, pero que luego separó de los Cayos de Serranilla, y lo separó de Colombia, lo puso en el mar que le adjudicó a Nicaragua. Según en ese momento y hasta ahora dijo Colombia que esa línea de frontera que Nicaragua reclamaba estaba situada en una zona en la cual ese país, es decir, Nicaragua, no poseía ninguna titularidad, ya que las dos costas continentales están situadas a más de 400 millas la una de la otra. Argumentos de Colombia, argumentos nuestros. Entonces vino el fallo del 2019. Pues ya dijimos, ¿no? Que Nicaragua se basó en que no respete, después en el 2013 y 2014 puso la queja a la Corte, y en el 2019 la Corte dijo, pues Nicaragua demanda a Colombia, no cumplió el fallo del 2012, no respeta el fallo, no respeta, navega en nuestras aguas, le da permiso a los raizales para pescar en nuestras aguas, impedirnos permiso, hace explotaciones, hace concesiones petroleras, en fin, es decir, 5 puntos y esos tipos no cumplen. En septiembre del 21, siendo presidente Iván Duque, en septiembre la Corte Internacional de Justicia le otorgó la razón a Nicaragua. Entonces, a ver, Colombia defiende, el presidente Duque a defenderse. Bueno, y se defendieron, y en ese punto se defendieron, demostraron que sí, que no navegamos sin permiso pero podemos navegar por nuestros cayos, podemos pescar en nuestras aguas. Las concesiones petroleras o las posibles exploraciones petroleras, vamos a pedir permiso a todos los tratados que hemos firmado, el del medio ambiente, el de Glasgow, sobre todo. Bueno, como la disputa es en ese sentido, pues bueno, la Corte dijo, bueno, sí, muchachos, tienen hasta razón, sí están cumpliendo. El equipo jurídico último es liderado por Carlos Gustavo Arrieta, por Cepeda, se me olvidó el nombre, y antes era por el coronel Julio Paredes. En el 2013, Nicaragua volvió y reclamó, ya dijimos, las 200 millas de la zona económica exclusiva. La Corte Internacional de Justicia, no sé qué nosotros estemos alegando allá, pero va a fallar a favor o en contra en el 2023. Si falla en contra, este golpe lo recibirá el próximo presidente, y esa sí es brava. Por su parte, Colombia tiene un gol de la horrilla, que diría yo. Ha demandado a Nicaragua por no proteger la biodiversidad de la zona y afectar la vida de los raizales que viven de la pesca. Bah, gol de la honrilla de Colombia, pero se ha demandado a Nicaragua, y también la Corte Internacional de Justicia va a producir un fallo sobre eso. ¿Qué ha dicho Colombia y qué ha dicho Nicaragua? Pues Colombia ha dicho lo que ya dijimos, pues se los dejo para lectura. ¿Y qué ha dicho Nicaragua? Que ha acatado el fallo de La Haya, que no está detrás de la soberanía de las islas, pero la verdad es que sí están detrás de eso. La ocupación de Nicaragua
hicieron que el presidente hiciera un dictado, los Estados Unidos al presidente de Nicaragua, un tratado de impuesto a la fuerza, entonces no vale. Nicaragua ahora busca dos cosas, que extienda su plataforma continental más allá de las 200 millas, es decir, que divide el mar y eso le da más de 200 millas con Colombia. En fin, esas son opiniones de los dos gobiernos y aquí hay unas opiniones que son de pensadores colombianos. Aquí está el mapa que ya mostramos de cómo son las sentencias, y este es de Germán Vargas Lleras. Entonces, este escrito resume lo que hemos hablado, pero casi que en contra del gobierno. Le dice que le solicita al gobierno cambiar la estrategia, obviamente. Y la estrategia de Nicaragua es clara, concisa y nos va ganando. Y empezando por cambiar los negociadores y embajadores, que no han servido. Los actuales se han gastado 18 mil millones de pesos y no sirvieron para nada. Pierden todas las demandas en la Corte Internacional de Justicia. Le mienten al país. Lo dice aquí en este escrito. Esto se lo respondió la canciller, la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. De las 5 pretensiones de Nicaragua, todas las perdimos. La única que ganamos es que no nos sancionaran. Bueno, y yo tengo un temor, pero grande, viendo el recorrido que hemos hecho con nuestro territorio, que lo regalamos a los monjes, que lo regalamos al Perú, que lo regalamos a Brasil, que nos asusta a Estados Unidos y le regalamos Panamá, que el próximo presidente de pronto sea muy compa del gobierno socialista de Nicaragua y en solidaridad con ese pueblo pues tan indefenso, le regalemos San Andrés y las 200 millas. Ese temor es cierto, porque con la historia de Colombia. Bueno, aquí hay otras opiniones, este es muy buena me pareció. Porque la opinión de Vargas Lleras es perder no es ganar un poco, como decía Maturana, cuando se pierde se gana un poco. No, aquí perder es perder y punto. Aquí también perder es perder, y hace el análisis más o menos similar al que hemos traído.